esta ocasión el mensaje va a estar basado en Segunda de Crónicas 11, versículo 5. Algunos que están buscando y otros que están anotando, Segunda de Crónicas 11, versículo 5, y luego vamos a saltar del 11 al 16. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Señor, al comentar tu palabra, al compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tú arrojes luz a las Escrituras en esta mañana y que más que un logos pueda convertirse en un rema para cada uno de los hijos del reino, para cada uno de tus hijos pueda convertirse, Señor, en un patrón, en una guía, en un modelo, en un diseño, que tu Espíritu, Señor, pueda revelarnos en nuestro espíritu la intención de tu corazón, en Cristo Jesús. Amén. Creo que hay un ruido, no sé si es mi micrófono o qué, pero bueno. Después de la muerte del rey Salomón, reinó en su lugar Roboam. Este es el Roboam del cual vamos a hablar en estos minutos. Roboam, su hijo. Pero Roboam no reinó sobre todo Israel, sino solamente sobre 2 tribus. Y esas 2 tribus eran Judá y Benjamín. Y la razón de ello fue que el resto de Israel se había separado de la casa de David, porque Roboam, habiendo desechado el consejo de los sacerdotes y habiendo aceptado el consejo de los jóvenes, le había dicho al pueblo que él no iba a disminuir el yugo pesado que le había impuesto su padre, sino que él sería aún peor. Y cuando el pueblo recibe esta respuesta de Roboam, entonces ellos deciden separarse de la casa de David. Y de esa manera, entonces, se conforma lo que es el reino del norte por 10 tribus y el reino del sur por solo 2 tribus, que son Judá y Benjamín. Ahora, todo esto ocurre por un cumplimiento profético de una palabra que Dios le había dado a Jeroboam, de que lo establecería como rey sobre 10 tribus de Israel. Así que es por esa la razón en que Roboam comienza a reinar sobre Judá. Ahora, Judá es un nombre que todos conocemos y que está relacionado con alabanza, con acción de gracias, ¿verdad? Pero Judá fue el 4º hijo de Jacob y a quien le fue entregada la primogenitura, porque los hermanos mayores habían pecado contra su padre. Así que siendo el 4º hijo pasó a ser el heredero de la primogenitura. Es también la tribu de Judá de donde nace el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, y por supuesto de donde viene nuestro Mesías, Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Así que Judá tiene una gran importancia en la Escritura, y aquí vemos entonces que Judá es un reino y el rey en este momento viene a ser Roboam. Es bien interesante lo que está ocurriendo o lo que está escrito allí, porque en estos versos que acabamos de leer vamos a sacar un diseño de Dios para
la casa, para su casa. Vemos en el versículo 5 que dice, habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Vamos a hacer un cambio de micrófono porque está haciendo demasiado. Habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Quiero enfatizar dos verbos que están allí. Uno es edificar y el otro es fortificar. Edificar tiene que ver con construir, con formar, fortalecer, estructurar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vemos allí que en el reino de Judá, el rey Roboam edifica ciudades y las ciudades también representan iglesias. En Apocalipsis, cuando nosotros vemos o leemos la nueva Jerusalén descendiendo, no está hablando de una ciudad, está hablando de la iglesia del Señor. Así que vemos aquí que en este reino, este rey está edificando ciudades, está edificando casas espirituales, está edificando iglesias. Y la función de todo hijo de Dios, todo ciudadano del reino es edificar. A muchas personas dicen, no sé a qué me llamó el Señor, no sé qué es lo que debo hacer. Bueno, aquí le estoy dando un dato. Todo hijo de Dios está llamado a edificar. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, yo edificaré mi iglesia. Así que todos los edificadores trabajamos juntamente con el Señor Jesús. Estamos llamados a colaborar en la edificación de su casa. Así que todo lo que hacemos, todo lo que decimos debe edificar. Si no edifica, no lo hagamos. Si no edifica, no lo digamos. Si no edifica, no lo sigamos, no lo oigamos. Ningún edificador destruye la iglesia o ministerio del Señor. Todos estamos llamados a usar nuestros recursos, nuestra energía, nuestro tiempo, los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, los talentos naturales que tenemos, el llamado específico que hemos recibido del Señor. Todos estamos llamados a usar todo eso con el propósito de edificar la iglesia. Hoy día, lamentablemente, vemos mucha gente, sobre todo en redes sociales, que usan todo recurso, toda energía, todo tiempo para destruir ministerios. Y Dios no nos llamó a destruir a otros, destruir testimonios o destruir ministerios. Eso es un asunto de Dios. Dios nos ha llamado a edificar a donde Él nos plantó, aquello donde Él nos puso para servir. Yo creo que si toda la iglesia se enfoca solamente en edificar, estaríamos completamente absortos en nuestro tiempo, nuestra visión, nuestra energía y nuestra pasión. Así que todos los que edificamos estamos sirviendo con Cristo. Y el Señor fue muy radical cuando dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. Así que no queremos encontrarnos trabajando en contra del Señor. Queremos encontrarnos sirviendo junto a Él en la edificación de la iglesia. Y aquí vemos entonces un diseño divino para la iglesia del Señor, para cada casa espiritual, para cada congregación. El otro verbo, como les dije, es el fortificar. Y fortificar tiene que ver con amurallar, proteger, blindar, consolidar. Vemos que el rey Roboam edificó ciudades con el propósito de fortificar a Judá. En otras palabras, para fortalecer, para amurallar, para blindar, para consolidar el reino. Y esto de amurallar y de proteger y de blindar y de consolidar nos está hablando de una fuerte actividad intercesora. Sabemos que amurallar o levantar murallas tiene que ver con la intercesión, que cierra brechas, que delimita, que le pone límites al enemigo, que amuralla alrededor creando una barrera de protección impenetrable para el enemigo.
Esta protección evidentemente ayuda a consolidar el reino. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado o destruido, y una casa dividida contra sí misma cae. Así que vemos que estamos llamados a edificar juntos y estamos llamados a fortificar, a amurallar juntos el territorio donde Dios nos ha plantado. Ahora, es evidente que para levantar murallas se necesita gente. El rey necesitó gente. El rey no se podía poner a levantar murallas. Él necesitaba de gente que le ayudara a hacer ese trabajo. Hay un dicho muy popular que dice que un solo palo no hace montaña. Así que dependiendo del territorio que se va a amurallar, se va a necesitar más gente para ser más eficaces y más veloces, más ágiles, ¿verdad? A la hora de proteger, de blindar un territorio. Ahora, es evidente que en este tiempo el Señor está levantando intercesores, no es desconocido para la iglesia del Señor que ha escuchado su llamado. El Señor está levantando porque hay un territorio muy grande que blindar, hay un territorio muy grande que fortalecer, hay un territorio muy grande que amurallar. Y es por eso que el Señor está con voz de trompeta buscando intercesores en este tiempo. Gente que se levante para levantar murallas, para fortalecer y para guardar su propósito que se quiere establecer en esta nación, pero no solamente en esta nación, sino en las naciones de la tierra. Evidentemente, cuando se involucra gente, ¿verdad? También se va a necesitar un orden. Se va a necesitar visión, se va a necesitar estrategia, se necesitan los recursos para la obra. Por tanto, para poder llevar a cabo ese propósito de fortificar, se necesita liderazgo. Y dice allí en el verso 11 que el rey Roboam reforzó también las fortalezas. Mira qué hombre tan precavido, o sea, las fortalezas que ya estaban erigidas, que ya estaban levantadas, él se quiso asegurar que estuvieran todavía aún más reforzadas. Pero dice que puso en ellas capitanes, es decir, que estableció un liderazgo, gente de autoridad y bajo autoridad. Dice también que puso en esas ciudades provisiones, puso aceite y puso vino. ¿Qué quiere decir eso? Que fue un rey que él velaba porque hubiese provisión en las ciudades, que hubiese provisión, y así es nuestro rey. Él se asegura de que haya provisión en su casa. Dice que haya alimento, que haya recursos. Dice que había aceite. Dice en otras versiones que él había hecho almacenes donde allí puso las provisiones, el aceite y el vino. Y todos nosotros sabemos que el aceite tipifica la unción del Espíritu Santo. El vino no solo representa el gozo, también habla de la revelación de la palabra de Dios que es traída también por el Espíritu Santo. Así que vayan mirando cuál es el diseño de Dios para cada casa espiritual. Número 1, hay que edificar, hay que involucrarse en la edificación, hay que fortificar, hay que blindar, proteger. Eso habla de involucrarse en la oración intercesora. ¿Por qué? Porque hay que consolidar un reino, un territorio que Dios nos ha entregado. Habla de entonces liderazgo, habla de sujeción, habla de provisión, habla de presencia, porque hay vino y hay aceite. Es decir, que está la unción del Espíritu Santo, está su presencia, la manifestación de su persona, de sus dones, pero también la revelación de su palabra. También dice en el verso 12 que en todas las ciudades puso escudos y puso lanzas. Mire qué cosa tan tremenda. Dice, las fortificó pues en gran manera. Todos sabemos, porque por lo menos los que hemos ya venido caminando con el Señor, que el escudo nos está hablando del escudo de la fe. Si vemos, ¿verdad?, la analogía que nos dio el apóstol Pablo en Efesios 6, sabemos que el escudo representa nuestra fe. Y sabemos que es un arma defensiva, es nuestra fe. Y este rey se ocupó de que en cada lugar hubiese escudos.
Pero no solo los escudos, que era el arma defensiva, también proveyó lanzas. Y las lanzas es un tipo de espada. Pero las lanzas no se usaban solamente para pelear cuerpo a cuerpo, sino que las lanzas también, como la palabra misma lo indica, su nombre mismo lo indica, eran lanzadas a la distancia. Y eso nos habla de la palabra que es lanzada a través de la alabanza, a través de la intercesión, a través de la enseñanza, a través de la predicación, a través de la evangelización. Es decir, que era un lugar donde se les edificaba, se fortalecían en la fe y aprendían a usar la palabra de Dios como un arma de guerra. Y todo esto es un diseño de parte del cielo. Mira qué cosa tan tremenda, porque Roboam era nieto de David y David era profeta. David era un hombre que sabía captar los diseños del cielo y establecerlos en la tierra. Y este hombre, ¿verdad?, nieto de David e hijo de Salomón, a quien se le dio una sabiduría increíble, yo no sé si él dimensionaba lo que él estaba haciendo, pero nosotros de este lado de la historia podemos ver espiritualmente el diseño de Dios para la casa, el diseño de Dios para su iglesia. Así que dice allí también que además de que puso escudos y lanzas y las fortificó en gran manera, dice, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Sabemos ya que Judá y Benjamín eran esas dos tribus que se habían consolidado en una sola y que era el reino de Judá. Ahora, sabemos que donde no hay sujeción, no hay respeto por la autoridad, no hay obediencia a las normas establecidas. Cuando en cualquier lugar, sea cual sea, en el ámbito laboral, en el eclesiástico, en el educativo, en el hogar, si no hay una sujeción, lo que va a haber es confusión, va a haber desorden, va a haber caos, va a haber una anarquía. Entonces parte de un lugar amurallado y seguro tiene que ver con la sujeción. Lo vemos ahorita en nuestra nación, en este tiempo, cómo la rebelión se ha levantado de una manera tan impresionante, la irreverencia a la autoridad. Es increíble el diseño del reino de las tinieblas queriendo tomar lugar y fortalecerse en la tierra. Pero para eso está la iglesia, para levantarse en el nombre poderoso de Jesucristo, y no solo es interceder y no solo es lanzar la palabra, sino es actuar con el espíritu contrario. Si en este tiempo Satanás está levantando gente para irrespetar, para levantarse en contra de la autoridad, es en este tiempo más que nunca que la iglesia debe moverse con un espíritu de mansedumbre y de sujeción, porque es una guerra espiritual que debemos hacer con el espíritu contrario al que el enemigo está queriendo establecer. Judá y Benjamín le estaban sujetos. Era imposible que se consolidara el reino si ellos no hubiesen estado sujetos al rey y sujetos a sus autoridades. Entonces imagínense cómo se podía levantar una muralla si no hubiese estado el elemento sujeción. Imagínese, usted sabe que las murallas por lo general son levantadas hechas de piedras, y la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas, y una muralla está una a la otra completamente adherida. Para poder formar una muralla no puede ser una piedra por allá, otra piedra por acá y decir yo hago mi parte, aquí estoy yo amurallando el lugar. No, es imposible amurallar un lugar si cada uno toma un lugar aparte y diferente. Para levantar una muralla todos tienen que estar cohesionados, unidos unos a otros, sujetos unos a otros. Porque si las piedras no estuviesen unidas, entonces no existiría muralla. Usted se imagina cada vez que hay una piedra que se mueva, que diga este no es, o se mueva del lugar, va a quedar lo que se llama una brecha en el muro, y eso va a ser vulnerable a los ataques. Eso nos hace vulnerables a ser saqueados, a ser robados, a que el enemigo cumpla con su ministerio de robar, matar y destruir. Por eso, para que haya una construcción, una edificación, una estructura, tiene que haber sujeción de los unos con los otros, cada quien haciendo aquello a lo cual Dios le ha llamado.
Evidentemente la sujeción a Dios tiene completamente que ver con la sujeción a las autoridades que Dios ha puesto. Usted se imagine Roboam que haya puesto a esos capitanes y los capitanes comiencen a dirigir cómo vamos a levantar las murallas y que cada quien diga, bueno, pero yo voy a levantarla es por allá, porque a mí me gusta más por allá y aquí me gusta más por acá. Imagínese usted el desastre. No se hubiese podido construir la muralla, se perdería el tiempo tratando de corregir, tratando de alar. Y una de las cosas maravillosas que ocurre en el reino es que la sujeción no es impuesta, sino que la sujeción es voluntaria. Por eso es que tiene de gran precio ante los ojos de Dios y por eso la mayor autoridad viene de la gente sujeta. ¿Por qué? Porque es voluntario. Entonces cada uno respondía a ese nivel de autoridad y era por eso que podían amurallar el lugar. Era por eso que podían levantar una muralla y blindar el lugar para que entonces se desarrollara dentro todo lo que tenía que desarrollarse. Porque mientras no hubiese muralla iban a tener que perder tiempo peleando con quien quiere entrar, con el enemigo. Estamos vulnerables, no hay murallas, no hay muros que nos guarden, que nos protejan. Entonces no se puede desarrollar todo lo que tenía pensado desarrollar dentro de esas ciudades, en este caso dentro de esas casas espirituales. Entonces de nada hubiese servido. Y vemos aquí entonces la inteligencia espiritual de este hombre, de cómo él pudo establecer ese diseño de cielo, establecerlo en la tierra. Y ese es el diseño que tú y yo debemos adoptar, porque independientemente del llamado particular o del llamado como casa, todos somos una estructura, todos somos un edificio espiritual. Sabemos que un edificio, en lo natural, cada construcción de una edificación puede tener diferentes propósitos. No es lo mismo la edificación de un hospital que la edificación de una universidad, o de una escuela, o de una vivienda familiar. Pero básicamente los principios de edificación son los mismos. Y vemos entonces un plano muy básico para toda casa espiritual, de poder primeramente que todos estemos involucrados en la edificación. Por mucho tiempo se creyó que solo los que edificaban eran los pastores o el liderazgo. Pero Efesios 4, 11, 12 claramente nos habla de que el Señor Jesús estableció 5 ministerios para perfeccionar a los santos, para adiestrar a los santos, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros está llamado a edificar, sea con el don que Dios te haya dado, con el talento que Dios te haya dado, con los recursos que Dios te haya dado. Todos estamos llamados a edificar, todos estamos llamados a involucrarnos en la intercesión, en usar, en desarrollar las habilidades para usar el escudo de la fe, pero también las lanzas. No solamente estar siempre en una actitud de defensa, sino también estar preparados para el ataque y lanzar la palabra. Vemos a este rey Roboam cómo él hizo que hubiese provisión. Es decir, que él como rey, él como el líder, sabía que se necesitaba el aceite, que se necesitaba el vino. Y me llama tanto la atención porque aquí está hablando de algo tan natural y no nombra otros alimentos, solamente dice provisiones. Pero yo me imagino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, quiso que especificaran eso, porque para nosotros, como dice la Escritura, que todo lo que pasó, todo lo que se ha escrito es para enseñanza nuestra hoy, para nosotros tiene una revelación especial el que haya habido provisión de aceite y provisión de vino. Entonces vemos prácticamente que este lugar, si lo llevamos al escenario de lo que es una iglesia, era perfecta para congregarse en ese lugar. Era perfecta. Estaba amurallada, había presencia de Dios, había revelación de la palabra. La gente estaban firmes como murallas, protegiendo lo que Dios les había entregado. Sabían usar el escudo, sabían usar las lanzas. Un lugar perfecto. Presencia, vino, alegría, gozo, algo maravilloso. Y fíjense que allí en el verso 13, eso fue exactamente lo que vieron los sacerdotes y los levitas de aquel tiempo. Dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él. ¿A quién? A Roboam, desde los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén.
aquí casi ya terminando, es cuando empiezo a revelar el nombre de este tema, de este mensaje. ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Porque estos sacerdotes y levitas, recuerden que se había conformado 2 reinos. Y está hablando de estos sacerdotes y levitas que quedaron en el reino del norte. Ahí lo dice, que estaban en todo Israel. Pero ellos dejaron sus lugares, dejaron sus viviendas. Ellos fueron capaces de moverse de lugar. Dice allí que los levitas dejaban sus ejidos, es decir, sus tierras, sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén. ¿Por qué dejaban sus lugares? Porque sabían que ese era el lugar correcto, porque sabían que allí estaba el diseño correcto para adorar a Dios. Su pasión por adorar a su Dios los hizo dejar todo aquello que ellos tenían. Ellos preferían dejar sus tierras, sus posesiones, preferían dejar eso, pero querían estar en el lugar correcto para adorar, para servir. Dice en el verso 16, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. En otras palabras, se unieron porque su pasión los movía a llegar a ese lugar para poder adorar. Y aquí viene la pregunta nuevamente, para ti y para mí: ¿hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? A ellos no les importó la distancia que tenían que recorrer, con tal de estar en el lugar correcto. Ellos dejaron sus tierras y sus posesiones con tal de estar en el lugar correcto. Bueno, hoy día, gracias al Señor, no necesitamos de tanto para unirnos a un lugar con estas características espirituales y adorar a Dios allí, o ser parte de esa casa, de estar en sujeción en un lugar amurallado, con provisión, con presencia, con alimento, con revelación. No tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Pero ¿hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Si tuvieras que sacrificar el lugar donde vives, si tuvieras que sacrificar donde trabajas con tal de ser parte del diseño de Dios, ¿lo harías? ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Muchos se han acostumbrado por el tiempo que llevan en un lugar, o por el compromiso que tienen con el hombre de Dios en ese lugar, o por la posición ministerial o de servicio que le han dado a estar en congregaciones que no tienen un diseño correcto. Fíjese qué cosa tan impresionante lo que habla el versículo 14 y 15. Dice: Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Ellos eran los que estaban asignados para ministrar, pero Jeroboam como rey y sus hijos no los dejaron ministrar. Dice que Jeroboam designó sus propios sacerdotes. Son esos lugares donde designan a la gente porque el hombre quiere, no porque Dios les haya dado la asignación. Y qué cosa más terrible, dice, para los demonios y los becerros que él había hecho. Es decir, que era un hombre que había levantado cualquier cosa con tal de, aunque fuese idolátrica, con tal de que la gente no se le fuera. La historia de Jeroboam es bien impresionante y es patético, digo yo, porque Jeroboam fue un hombre que tuvo una palabra profética tan impresionante de parte de Dios, y Dios le dijo que lo pondría como rey sobre las 10 tribus de Israel. Pero este hombre nunca se afirmó en la palabra que Dios le dio. Era un hombre temeroso, era un hombre que no tenía identidad. Y él tenía temor que la gente se le fuera para Judá. Entonces, para que la gente no se fuera a adorar a Judá, él levanta 2 becerros y le dice a Israel: estos son tus dioses, adoren aquí. Y hay gente que está en lugares donde se practica la idolatría, quizás no con un becerro de oro visible, pero se practica la idolatría a muchas cosas, o quizás a líderes. Hay gente que están en lugares con un diseño tan fuera de Dios.
tan contrario, pero están allí por costumbre, están allí por temor, están allí y su pasión por Dios no los mueve a irse al lugar donde Dios les tiene llamado, al lugar correcto. Algunos ponen distancia física como una excusa. Oh, no, eso me queda muy lejos, me queda 30 minutos, me queda 45 minutos, me queda 1 hora. Eso es demasiado lejos. ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Muchos buscan un lugar que no represente sacrificio el ir. No importa si el lugar es bueno o es malo, con tal de que se nombre a Dios, está bien. ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Es más, hoy estamos viviendo una experiencia única, como es que todos tengamos que salir a través de una cámara. ¿Y hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Algunos ni siquiera les lleva en hacer un clic y poder conectarse. Ya ni siquiera es de venir, sino poder conectarse. Y no es porque no se usen las redes, porque se usan las redes sociales. Pero prefieren un horario más conveniente, prefiero no conectarme en vivo, prefiero verlo en diferido a la hora que me parece más conveniente, porque pues, ¿hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? Pueden preferir ver algunas otras cosas que traiga entretenimiento o aún que traiga edificación, pero que no represente ningún tipo de compromiso. ¿Hasta dónde te lleva tu pasión por Dios? En realidad es una pregunta retórica y que todos nosotros debemos examinarnos. ¿Hasta dónde me lleva mi pasión por Dios? Porque así como en nuestro automóvil, si vamos a ir a un lugar lejos, sabemos que necesitamos llenar el tanque. No podemos ir muy lejos si tenemos el tanque vacío. Entonces, ¿en qué nivel está nuestra gasolina espiritual, nuestra pasión? Si tú y yo queremos ir lejos con Dios, sabemos que nuestro tanque espiritual tiene que estar lleno. Y solamente nos va a mover la pasión por el Señor. Porque cuando comiencen a ponerse las cosas más difíciles, quizás esa gasolina espiritual se va a terminar de ir y nos vamos a terminar de desconectar. Pero es tiempo hoy que tú y yo podamos revisar nuestro tanque espiritual y poder ver en qué nivel está nuestra pasión por Dios. ¿Qué soy capaz de hacer con tal de estar conectado al río de Dios? Y no me refiero en este caso a nuestra relación personal, la cual es primordial, es primero que nada. Pero no podemos dejar de lado el diseño de Dios como cuerpo y como casa. ¿Hasta dónde soy capaz? ¿Hasta dónde me lleva mi pasión por Dios? Por conectarme al lugar donde Dios me estableció, por conectarme al río de Dios, por conectarme al propósito de Dios. El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Mis amados, nos toca a nosotros avivar ese fuego. Nos toca a nosotros beber de su espíritu, buscar con tal de que esa pasión no mengüe, sino que al contrario, que al pasar el tiempo nuestra pasión pueda ser aún más encendida. Una de las cosas que el Señor Jesús le reclamaba a una de las iglesias en el Apocalipsis era que había perdido su primer amor, aún cuando seguía haciendo obras. Nosotros necesitamos revisar dónde está nuestro tanque espiritual, en qué nivel está nuestra pasión. Que hoy podamos nosotros llenar nuestro tanque espiritual, que seamos como esos levitas, que seamos como esos sacerdotes, que seamos como esas personas que estaban en diferentes lugares, pero que fueron capaces de hacer un sacrificio extra, de moverse aún físicamente para ser parte del reino de Judá, porque ellos sabían que allí era el lugar correcto, que allí estaba el diseño correcto de Dios. Que hoy nosotros como iglesia podamos hacer todos los ajustes necesarios, las decisiones correctas para darle a Dios la prioridad que Él se merece en nuestras vidas. Que nos volvamos colaboradores en la edificación de su casa. Que el Señor les bendiga grandemente.